Bueno, muchas gracias, señora presidenta. La verdad que hago mías las palabras de los 3 senadores preopinantes. Es difícil agregar cosas, igual a mí cosas se me ocurren un montón. Porque tengo demasiadas cosas para decirle acerca de este capítulo, que es un capítulo más del presidente de la Corte, que es el mismo que preside el Consejo de la Magistratura, y no es casual, que además es el mismo que se autovotó para ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que además es el mismo que, junto con otro, que es el vicepresidente, aceptaron ser nombrados por decreto allá en el gobierno de Macri, de Mauricio Macri, violando la Constitución Nacional, violando una vez más la Constitución Nacional. Yo la verdad que lo digo, ya en este recinto lo dije tantas veces, pero lo voy a repetir, presidenta. Cuando uno viola la Constitución una vez, sobre todo 2 jueces de la Corte Suprema y uno que además está de los 2 lados del mostrador, Corte Suprema y Consejo de la Magistratura, cuando aceptan ser nombrados por decreto, violando la Constitución, la violan 1000 veces más. Y este fallo, el fallo que estamos reparando hoy por el decreto que usted, presidenta, presentó, promueve y con el que estamos absolutamente de acuerdo, la verdad que, este es un fallo político y que merece respuesta política. Por lo menos eso es lo que esta senadora va a hacer, digamos. Y la verdad es que de ese fallo político, que cuando uno lo lee, no solo tiene los defectos que ya mis compañeros de este honorable Senado describieron también en términos de lo que dice la Constitución, de la intromisión al poder legislativo. Yo tengo una ofensa que es tremenda. O sea, la verdad que me siento tan ofendida por haber sido avasallada en mis atribuciones como senadora de la Nación. Y yo entiendo que el cuerpo en su conjunto debería reaccionar frente al avasallamiento de un poder como el poder judicial por sobre las atribuciones que tiene el poder legislativo. Yo sentía el día que leí el fallo que la Corte Suprema se metía por la ventana del Palacio y se nos llevaba todas las atribuciones, todas las obligaciones y todas las prerrogativas que tenemos dentro de este poder, que es el poder legislativo, que es el poder político por excelencia. Por eso, a este fallo político, esta senadora le quiere contestar políticamente. Que es un fallo que cuando uno lo lee, insisto, presidenta, tiene cosas que son realmente tiradas de los pelos, ¿no? Porque no solo pone una fecha caprichosa, ¿no? No. Esto lo voy a tomar desde antes, desde el día que yo dije que rige esta ley, ¿no? Cuando ya fue el primer avasallamiento, uno de los tantos avasallamientos del Poder Judicial al Poder Legislativo, que a nosotros nos horrorizó. A nosotras y nosotros nos horrorizó esa movida de Rosati, que es un capítulo más de toda esta saga, para meterse con el Consejo de la Magistratura y para lograr el Consejo de la Magistratura que necesita Rosati, que necesita el juez, el presidente del Consejo de la Magistratura y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Necesita
Rosati, un Consejo de la Magistratura a su medida. ¿Cuándo sacan este fallo, Presidenta? Porque la primera y la segunda instancia, perdón si ya lo dijeron mis compañeros, pero la primera y la segunda instancia del pedido que el senador, que no está presente, el senador juez, hizo como amparo, lo ganamos nosotros, primera y segunda instancia. Y, Casal, ¿no? Un señor que ocupa un lugar muy importante institucionalmente, que, bueno, deberíamos votar el recambio, eso es lo que entiende esta senadora. La verdad es que lo que hizo fue pedirle a la Corte que rápidamente se expida. Y mire, señora Presidenta, ¿usted sabe la cantidad de miles y miles y miles y miles de expedientes que la Corte cajonea? De la vida que tiene en sus manos la Corte Suprema, tiene en sus manos la vida de 50 millones de argentinos y argentinas. Sin embargo, la Corte decide rápidamente resolver este tema, que es solamente interés de Rosati, que además es el presidente del Consejo de la Magistratura. Y hace un fallo que, otra vez, insisto, cuando uno lo lee, tiene cosas tan locas, como por ejemplo, que descalifica a la presidenta del cuerpo. A la presidenta de este cuerpo, que es parte del Poder Ejecutivo, le atribuye argucias, malicias, mala fe, trampa, dice, trampa. La presidenta que ni pincha ni corta en este cuerpo no tiene ninguna atribución de decirnos a los senadores y senadoras cómo nos podemos unir, desunir, juntar, hacer las mayorías que nosotros tengamos necesidad de hacer. Ninguna atribución, ninguna. Nosotros le mandamos la nota a la presidenta de este cuerpo, que es parte del Poder Ejecutivo, insisto, y la presidenta de este cuerpo no tiene otra cosa más que enviarle la nota al Consejo de la Magistratura y al Consejo y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es quien toma el juramento a nuestros candidatos. Pero resulta que además la Corte dice que solamente nosotros no podemos formar los bloques que queremos. Nadie le preguntó a Juntos por el Cambio, al interbloque de Juntos por el Cambio, ni cuántos bloques tienen, ni... Es más, se siguieron mutando después de que elegimos representación cada uno de los bloques, la primer minoría, la segunda, la tercera, ¿no? Y lo enviamos. Se le tomó juramento al senador Doñate. Se le tomó juramento al senador Doñate. Pero además se avaló todo lo actuado por el senador Doñate. Sin embargo, la Corte dice no, tiene que ser esta fecha y a partir de esa fecha todos inamovibles. Bueno, le quiero decir que el interbloque del PRO siguió moviéndose. El interbloque de Juntos por el Cambio. Entonces tenemos menos monobloques que antes y tenemos un interbloque con 3 bloques, ¿no? Donde aumentaron 2 miembros en el tercer bloque. Bueno, entonces nos objetan a nosotros nada más. Objetan al interbloque de Frente de Todos. Mire, Presidenta, la verdad es que el tema del Consejo de la Magistratura es un tema que nosotros conocemos muy bien. Yo sé que la población no lo conoce muy bien, porque son temas que tratamos acá. Son temas que se tratan en este recinto, en el recinto de la Cámara de Diputados y Diputadas, pero tiene que ver con la vida cotidiana de todos los argentinos y argentinas. Cuando no le explicamos a la sociedad por qué tiene que ver las decisiones arbitrarias de la Corte Suprema de Justicia, que se mete en la independencia del Poder Legislativo y genera un conflicto de poder como generó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la verdad que hacemos mal. Porque lo que quiere
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que también es el presidente del Consejo de la Magistratura, es tener a un señor que se le parece bastante como consejero de la magistratura. Y ese es el senador Juez. La verdad, yo lamento que no esté, porque lo nombro porque, bueno, no sé dónde están. Estarán, bueno, están en la tele como siempre. Acá no, están en la tele. Su lugar parece de pertenencia. Bueno, le hubieran preguntado a Clarín y La Nación quiénes son los representantes entonces de la mayoría y la minoría de ellos, porque ¿para qué le van a preguntar de Interbloque si nunca están donde tienen que estar? Están siempre en los sets de televisión o haciendo una conferencia de prensa. ¿Para quién? Para esos canales. ¿Para qué? Para que lo defiendan esos canales. Entonces, que no mientan más. No quieren representación de la política. Quieren representación del poder. ¿Para qué? Para definir quiénes van a ser los jueces y juezas de todos los argentinos y argentinas. Por eso es un tema que es extremadamente peligroso, Presidenta. Y por eso no le vamos a dejar pasar la intromisión y el conflicto de poder que tiene el Poder Judicial por sobre el Poder Legislativo. Me da vergüenza que no estén para defender al Poder Legislativo del que son parte los senadores y senadoras de la oposición. Me da vergüenza. Deberían estar acá junto con nosotros dando esta discusión. No en la chiquita, no en la mezquina, dando esta discusión. Dando esta discusión que es una discusión de fondo, Presidenta. Absolutamente de fondo. Entonces, en esa rapidez que tuvieron para dejar de lado todos los de interés de los argentinos y argentinas, no todos los fallos de interés de los argentinos y argentinas, y se dedicaron a hacer rapidísimo un fallo de una semana, que tuvo efecto de una semana, porque ahora estamos hablando del periodo 22-26. ¿Qué quisieron hacer? Yo tengo algunas hipótesis, Presidenta. Tengo algunas hipótesis que no las voy a hacer en este momento, pero que tengo algunas hipótesis. Entonces, Rosati, que toma la decisión como presidente, no tiene las 3 firmas válidas, ese fallo. ¿Sabe por qué, Presidenta? Porque debería haberse autoexcluido Rosati, porque también es presidente del Consejo de la Magistratura. No tiene las 3 firmas válidas. Entonces, no solamente se autovota Rosati y se pone como presidente del Consejo de la Magistratura, sino que además, de un lado, 50 metros toma una decisión y se autonotifica 50 metros para allá y dice, le manda, se lo quiero recordar, Presidenta, porque no le pide a la presidenta de este cuerpo que le mande la nota de juez, del senador Juez, para que le tome juramento el Consejo de la Magistratura. Dice que en la parte resolutiva lo que dice es, bueno, lo que le estamos pidiendo al presidente del Consejo de la Magistratura, que soy yo, que arbitre todos los medios necesarios para tomarle juramento al juez, que no se lo tomó. No se los tomó. Entonces, lo que hicimos nosotros, por supuesto, y nosotras, Presidenta, fue mandarle una nota a usted, diciéndole que nosotros seguimos siendo la segunda minoría o la tercera minoría, como quieran llamarla, porque hay 2 denominaciones distintas. Una es la que utiliza la Corte, otra es la que utiliza esta Cámara. Pero en este conflicto de poder, señora Presidenta, que de seguir ahondándose, no sé cómo va a terminar, honestamente, porque la Constitución, en este tipo de conflicto de poder tan grave, no resuelve no nos dice cómo se resuelve este tipo de conflicto de poder. Así que espero que la Corte entre en razones, que el Consejo de la Magistratura tome el juramento de la representación política. Y lo que quiero decirles es que vio que hay muchas ausencias y es toda de la oposición. No están. ¿Por ahí le parece llamativo a quienes están mirando a través de las redes o
si alguien está transmitiendo, si algún canal se anima a transmitir esta sesión, si algún canal de la capital federal se anima a transmitir esta sesión, no es tan como si esto le diera menos legitimidad a lo que vamos a votar. Mire, yo recordaba, yo decía, a ver, ¿qué ley central, importantísima, que le cambió la vida a los argentinos y argentinas, la oposición estuvo ausente? Total y absolutamente ausente, y la votamos en soledad el oficialismo. La unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, señora presidenta, que tanto le gustaba a la Corte, y que además la Corte fue quienes nos dio, obviamente, el soporte técnico para que hiciéramos esa modificación y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación. Por más que no estén, por más que estén ausentes y que estén en el lugar donde les gusta estar, que es en la tele, la verdad no deslegitima lo que vamos a votar. Y además, señora presidenta, esta casi teatralización que a mí me llena también de vergüenza, hay muchas cosas que me dan vergüenza, de los senadores y senadoras que no trabajan, de senadores y senadoras. A la Constitución se la respeta, se la lleva consigo, no se la deja ni como testimonio en una banca y mucho menos no se la deja sola, presidenta. A la Constitución se la respeta, se la lleva internamente y no se la viola. Y como por último, presidenta, ya me extendí, perdón, le pido disculpas por haberme extendido en el tiempo, pero le quiero pedir, señora presidenta, que se agregue en el informe un artículo segundo y en la resolución de la Cámara, ¿no?, que va a ser enviada a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura. Se lo voy a leer, señora presidenta, si usted me lo permite, el artículo 2 que quiero que se introduzca en la comunicación, en la resolución. Artículo 2, para agregar, requerir al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación que arbitre los medios necesarios para recibir el juramento de ley de los consejeros designados en el artículo 1 del presente, en el mismo acto en el que se reciba el juramento de ley de los consejeros y consejeras de los restantes estamentos, a los que por imperio constitucional le corresponde a este honorable Senado de la Nación. Y el tercero, que quede, comuníquese. Señora presidenta, esto para terminar, le quiero decir que nosotros estamos haciendo lo mismo que exactamente se estuvieron haciendo en todo el resto de los estamentos. En este periodo 22-26, poner los representantes que nos corresponden por las mayorías y minorías que en esta Cámara se han conformado. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, senadora.